quisiéramos no fuera verdad, pero así es. Y esta información la tiene de la mano el presidente del Observatorio de Sonora por la Seguridad, Emilio Hoyos, a quien me da un gusto saludarlo porque, pues adivine que Sonora está pintando a nivel nacional por tener más incidencia de homicidios dolosos. ¿En qué lugar estamos? ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es la información que nos presentas el día de hoy, Emilio? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Verena, gusto saludarte. Igualmente, muchísimas gracias. Y bueno, pues platícanos acerca de esto que estamos destacando por homicidios dolosos, según investigación que nos presentan ustedes en el observatorio. Sí, mira, desafortunadamente a nivel nacional y a nivel estatal, pues a nivel México y a nivel Estado, pues ha sido un año desastroso en materia de seguridad y de violencia, o más bien de inseguridad y de violencia, tanto que a nivel nacional pues ya hemos rebasado los 23,000 homicidios en este enero-noviembre, y el 2011 fue la cifra más alta a nivel nacional con 22,400 homicidios aproximadamente. Entonces ya estamos en el año más violento que se ha registrado. Aquí en el caso de Sonora, desafortunadamente también el peor registro que tenemos desde 2010, estamos en el ranking nacional, hay que decirlo, de enero a noviembre estamos en el ranking nacional en un 10ª posición respecto a homicidio doloso. Sobre todo el homicidio se ha concentrado mucho en Cajeme. El municipio de Cajeme es donde se ha concentrado más la participación de este tipo de delitos, con un 32,76%, ¿no? Entonces, lo hemos venido señalando con ustedes en Proyecto Puente, cuando la violencia aumenta es porque definitivamente la autoridad no está controlando el territorio, porque la autoridad no está poniendo orden, y nos parece pues muy desafortunado que estas cifras de homicidio que han lastimado mucho pues a todo el país, que ahora nos esté concentrando pues en nuestro estado, ¿no? ¿Cuál es el lugar en el que se ocupa Sonora, me decías, a nivel nacional? Sonora. Sonora. En el lugar número 10, ¿no? Y de los 32 entidades estamos en la posición número 10, ¿no? Ok, y dentro de ese lugar, bueno, a nivel estatal, ¿cuáles son los municipios que presentan más de estos casos? Los municipios con más carpetas de investigación, con más registros, pues está Cajeme, que en este enero-noviembre presenta 210 homicidios, comparado con el mismo periodo en 2016 que presentó 134, es decir, una variación casi del 57%, un 56,72%. Otro municipio que presenta una variación importante respecto a carpetas de investigación es Guaymas, que en este enero-noviembre presenta 210 registros de homicidio, 53 registros de homicidio, y el año pasado en el mismo periodo presentaba 34, es decir, vemos una variación del 55% también. En Navojoa vemos que también hay un incremento en la variación de un 40%, Hermosillo tiene el 30,63%, y más bien de los municipios que analizamos nosotros, los 6 municipios con más de 100,000 habitantes, pues todos los municipios, incluyendo Nogales, por un 22%, Salió Río Colorado, pues digamos que quedan 36 homicidios registrados de enero a noviembre, al igual que el 2016, pero de ahí en fuera, pues los registros de homicidio en los principales municipios del estado aumentaron. Digamos que en Sonora tenemos de enero a noviembre un registro de 641 homicidios dolosos, ¿no? En promedio, de las mismas fechas que te doy, de enero a noviembre, en promedio hemos tenido en Sonora pues una variación de carpetas de investigación de un 22,80%, ¿no? A nivel nacional hay un 71,44% con respecto al año pasado. Vemos, si sacamos promedios, vemos cómo en Sonora se cometieron 59 homicidios por mes aproximadamente. En Cajeme, que es el municipio que tiene la mayor incidencia, se cometieron en promedio 19 homicidios por mes, ¿no? En este enero-noviembre. Entonces, pues hemos visto cómo han anunciado programas o políticas. Hemos visto el programa Escudo Ciudadano, el cual vemos que ha sido un rotundo fracaso, al menos en esta presente administración, porque desafortunadamente pues no se ha podido contrarrestar ni las cifras, por una parte, ni la realidad de lo que está pasando en nuestro estado. Según la información y los estudios que el Observatorio Sonora por la Seguridad realiza, Emilio,
este tipo de programas que realiza el ayuntamiento, que realiza el Estado, como mencionas, ha sido un fracaso, pero ha sido un fracaso total. Estamos hablando de que no se ha mejorado en cuestión de seguridad, pero sabemos que en cuestión de inseguridad, en cuestión de homicidios, pues estamos hablando de diferentes variantes. Por ejemplo, acá aparece en el día de hoy en portada local cómo está aumentando también el robo con violencia en automóviles, y es algo que venimos pues escuchando desde hace tiempo, desde un año atrás, cómo va este tipo en aumentos. También sabemos en los bancos, específicamente de qué estamos hablando, de cuáles son los ejemplos que nos puedes dar de este tipo de homicidios, las carpetas de investigación que ustedes han recabado, esta información. Sí, mira, en este análisis de enero-noviembre en diferentes delitos vemos, por ejemplo, también un incremento en el abigeato, ¿no? Vemos un incremento considerable en el delito de abigeato, para el caso de Sonora en un 17%, en Hermosillo un aumento en términos de violación también. Hemos visto también este año una disminución en las denuncias, por ejemplo, de robo a casa habitación. Hemos visto una disminución importante, que de un 80%, ¿no? Yo pudiera atribuir o decir que la gente está denunciando menos, que si bien hace un primer reporte a la autoridad, ya después no da seguimiento a una denuncia. Por otra parte, el ciudadano, por ejemplo, en Hermosillo, que era el problema, o que es uno de los problemas más fuertes, que es el robo, el ciudadano pues ha tenido que gastar más en su seguridad, en sistemas de alarma, de monitoreo, de guardias, etcétera, lo cual también se puede hacer atribuible a una disminución, que el ciudadano se ha preocupado, que ha tenido que invertirle más o gastar más en términos de seguridad. Y por otra parte, pues el hecho de no denunciar también, a veces es por eso nosotros siempre consideramos importante que se denuncie, porque cuando un delito carece de información, ¿no? Como en este caso que te comento, los robos, pues es difícil, una, que la autoridad reconozca, ¿no? Y otra, pues tomar las medidas para evitarlo. Pero también hemos visto cómo la autoridad pues nos ha mentido muchas veces respecto a las cifras o el juego de cifras. Más bien, las cifras no mienten, pero nos mienten a veces con las cifras. Entonces, ese juego o esa situación que a veces se presenta, pues nos da a pensar o nos inquieta el que realmente sea una disminución real la que está ocurriendo, o que sea que, como te lo dije, que la gente ya no está denunciando, o que la gente cada vez se está preparando más en términos de seguridad, ¿no? Programas, pues vemos a veces que se van a las colonias, sin embargo la mayoría de las veces sirven para la fotografía oficial, pues ya no hay un seguimiento, que aquí yo creo que es lo importante, que haya un seguimiento, y sobre todo, pues medición de indicadores, ¿no? Si realmente en las áreas donde van las autoridades, si realmente hay una disminución, como te digo, real, pues si se trata de que las personas están denunciando menos, ¿no? Así te pongo un ejemplo rápido, en un reporte de la autoridad municipal, en noviembre, se mencionaba que del 20 al 26 de noviembre hubo 28 registros, ¿no? 28 llamados a la policía municipal de robo a casa habitación. En el mes de noviembre, en datos del secretariado, señala que en el mes de noviembre hubo 13 denuncias de robo a casa habitación. Entonces, si en 6 días vemos que hay 28 registros de robo a casa habitación, que así lo hace saber la autoridad municipal, y por otra parte vemos 13 en todo noviembre, pues hay ciertos indicadores que nos dicen que la gente no está denunciando, ¿no? Entonces, es importante denunciar, ¿no? Así es, y acá como nos menciona también, por ejemplo, las personas que nos están mandando mensajes, Víctor Manuel Romandía dice, sobre la inseguridad es la presencia policíaca la que se necesita más en las colonias también más afectadas por robo, por homicidio y por pandillas. También cómo estamos en cuestión de los sectores en los diferentes puntos rojos de las ciudades y de los municipios que tú mencionas también, que tienen más presencia de homicidios dolosos. Y mira, pues definitivamente Cajeme es donde está muy concentrado el tema de homicidio doloso. En Hermosillo, los robos, si bien los robos en sus diferentes modalidades también. Algo que nosotros observamos también en este corte, en este último datos que presenta el secretario ejecutivo, es de que hay un rubro por ahí, hay una modalidad de que dice robos y viene
viene pues los robos con violencia, el robo a vehículo, el robo a casa habitación, el robo a negocio, pero vemos que dice otros, dice robos otros, y en esos robos otros de enero a noviembre, no traigo el dato ahorita aquí, pero mencionan 2.300 robos otros, ¿no? Que no aparecen registrados en ninguno de las modalidades que tenemos. Entonces, pues ahí también nos hace ruido decir, bueno, esos robos otros cómo ocurrieron, ¿no? Ya que no aparecen en los subtipos que hay, como el de casa, negocio, de vehículo, etcétera. Pues va a ser interesante en su momento preguntarle a la autoridad de esos 2.300 robos que andan en otros volando, pues a qué tipo de robo se refiere, ¿no? Otra de las cosas que hay que decirlo que hemos visto, si bien es cierto, el problema de la inseguridad y de la violencia son cosas diferentes, sí hemos tenido reportes, al menos la ciudadanía tiene pues la mejor opinión, observación, de que la autoridad municipal ha reducido el número, si en términos de prevención no pudiera dar un dato, pero ha disminuido el tiempo de respuesta a los lugares, ¿no? Hemos tenido ciertos comentarios de la ciudadanía respecto a que ha llegado de manera más rápida, ¿no? ¿Qué tiempo se está hablando de ese tipo el tiempo de respuesta de las autoridades? No, precisamente es algo que vamos nosotros a medir, es algo que nosotros queremos coordinarnos con la autoridad para ver cuál es el tiempo que se tiene en promedio. Donde sí hay ciertas fallas es en el marcado al número 911, ¿no? Que a la vez las personas dicen que no entra la llamada o que no sale la llamada, pero esta situación es algo que queremos empezar a analizar para tener pues información más presentable respecto. Parte de las autoridades también por parte de 911, la queja de ellos es que la mayoría terminan siendo llamadas de bromas, llamadas que están quitando el tiempo, el espacio o una misma llamada que entró primero y que fue una de broma, quitando la oportunidad de una que fuera real. Sí, no, hay muchas llamadas, de hecho 911 presentó a nivel nacional promedios bastante considerables de llamadas de broma, entonces yo creo que ahí es donde se debe trabajar, autoridades, sociedad civil, autoridades sobre todo escolares, ¿no? Que muchas veces difundir más el no bromas en las escuelas desde niños, que se aprenda, que se difunda, que desde niños se vaya entendiendo la importancia pues de un número de emergencia, pues, para poco a poco ir evitando pues esas desafortunadas pues, llamadas de broma que pueden ser reales para alguien que tenga en peligro pues la vida, ¿no? O su patrimonio. Así es. Y por último, Emilio, ¿a qué atribuyes tú que la ciudadanía esté optando más por una seguridad, bueno, a autorresguardar sus bienes, su auto, su casa, poniendo más sistemas de seguridad como lo mencionas, que realizando una denuncia, que pidiendo el apoyo de las autoridades? Pues mira, definitivamente pues cuando la autoridad se rebasa, el ciudadano busca el poder resguardarse, que es ahí donde la labor ciudadana entra en el sentido de tener que adquirir pues equipos de seguridad para la protección de ellos en cuanto a su familia, en cuanto a sus negocios, y pues obviamente que es cuando una autoridad se rebasa, pero también, Adriana, algo que nosotros hemos comentado mucho desde el observatorio es el proponer, ¿no? Nosotros hemos propuesto a la autoridad mucho el que generemos un acuerdo, el que generemos un pacto, como le quieran llamar, que tengamos calendarización de objetivos, pues, ¿no? Definiendo objetivos, nombrando responsables, evidentemente que haya una suficiencia presupuestal, que sabemos que la hay a través de muchos fondos, pero sobre todo que sea abierta al escrutinio público, ¿no? Es decir, que podamos realmente ver que un programa, vamos a poner el ejemplo, que un programa determinado que se está llevando a cabo en determinada colonia o en determinado lugar, en base a los objetivos que se están virtiendo en ese lugar, pues está dando resultados, ¿no? Para de esa manera poder ir replicando a otras colonias o a otros municipios que están siendo afectados por este tema, ¿no? Entonces, mientras no pongamos esos indicadores que puedan ser medibles, pero sobre todo supervisados por los mismos ciudadanos, pues difícilmente yo creo que la autoridad, uno, va a adquirir credibilidad,
vemos cómo a veces pues hasta se molestan por las mismas cifras que las mismas cifras oficiales. Entonces, es ahí donde te digo, el no reconocer el problema todavía nos lleva a tardarnos más en resolver el problema. Entonces, lejos de estar en ese jaloneo de reconocer todavía, pues ya se debería estar haciendo un trabajo más a fondo, pues un trabajo más propositivo, un trabajo junto con sociedad civil o no, abierta, para poder realmente tener mediciones. Sin mediciones, pues todo va a quedar en veremos. Al tener las cifras también nosotros como ciudadanos, y lo repetimos, es muy importante la denuncia. Ha habido apertura, precisamente en Proyecto Puente, hubo apertura de parte del fiscal respecto a las denuncias, alguna vez lo mencionó, de los agentes del Ministerio Público. Entonces, también nosotros como ciudadanos tenemos que, pues, poco a poco ir cambiando eso, pues, ¿no? Acercándonos más, participando más, y alguien podrá decir, oye, pero es que la autoridad nunca quiere participar. Bueno, exijámosle más también a la autoridad para que participe, ¿no? Pero tenemos que, como ciudadanía, tener un rol más activo en lo que podemos hacer dentro de la legalidad. Inclusive también viendo portadas nacionales, ahora Excelsior traía como noticia principal que México tiene un déficit de 115.943 elementos para alcanzar el estándar mínimo que se requiere de 1.8 elementos por cada 1,000 habitantes. También acá a nivel estado, a nivel local, pues nosotros también necesitamos más elementos por parte de seguridad para poder combatir con toda esta inseguridad en diferentes zonas, en diferentes municipios, en las colonias que presentan más focos rojos con inseguridad y con todas estas razones y datos que nos estás presentando, Emil. Sí, mira, siempre ha sido un tema muy negativo el que si más policías es igual a más seguridad. Hay muchos estudios que indican lo contrario, que no necesariamente más policías significa más seguridad. Hay estudios muy serios que se han realizado en diferentes partes. En Kentucky se realizó un estudio respecto a que si más policías iban a ayudar, ha sido de los estudios más serios. Y te digo, y no necesariamente, no, creo yo que a veces la misma desesperación de las autoridades es decir, no, pues que no tenemos patrullas, y tienen patrullas, y es que ahora no tenemos policías, y oye, más policías, y es que ahora no, y es un cuento de nunca acabar. Y si recordamos hoy en el pasado mes de noviembre, Causa en Común realizó una encuesta del índice de desarrollo policial y encuestó a policías de todo el país. De entrada, ninguna, déjame decirte, recordar nomás que ninguna institución del país de seguridad pública cumple con lo de ley, ¿no? Con lo que establece la ley respecto al índice de desarrollo policial. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que si en la encuesta que se llevó a cabo en este año a policías, te pongo un ejemplo, el 51% de los policías estatales en Sonora comentaron que hay corrupción dentro de su corporación, el 69% dice que sigue comprando sus uniformes, el 40 y tantos arreglando sus unidades. Entonces, si todavía no podemos, desafortunadamente ahorita en el 2017, dotarle al policía de las herramientas necesarias para llevar a cabo su función, ya no digamos el salario, ya no digamos el artículo 123, apartado B constitucional, donde ellos pareciera que son policías ciudadanos de segunda, es decir, ellos no pueden restablecerse en sus funciones como policías, es algo que condenamos y que definitivamente creemos que está muy mal, violentando sus derechos humanos. Entonces, si no empezamos por los derechos humanos de los policías, si no empezamos por equiparlos en sus herramientas, en tener una vida digna, pues cómo queremos llegar a tener más, o simplemente cómo queremos cosas que son más difíciles. O sea, cómo queremos tener más policías si con los que tenemos no los podemos dotar, o la autoridad no lo puede hacer de lo necesario para que cumplan con su función. Entonces, siempre en México empezamos al revés, ¿no? Ahí está la Ley de Seguridad Interior, que no debería ni ser tema si tuviéramos realmente a una policía más preparada, que déjame decirte que a pesar de todo eso, Sonora cuenta de las policías, creo yo, de una de las policías más preparadas, a pesar de que pues hay de todo, y eso ya lo hemos comentado, pero creo yo que tenemos que apostarle, la autoridad sobre todo, los gobernantes, los presidentes municipales, los gobernadores, le tienen que apostar a lo local, le tienen que apostar a apoyar más al policía. De otra manera, pues
cada vez estaremos más lejos y tendremos el tema como la militarización, que pues no nos va a conducir a nada bueno, definitivamente, ¿no? Así es. Pues exactamente es lo que se necesita y bien, como tú lo mencionas también, si no tenemos una solución ahorita con los elementos que tenemos y todos los déficits, pues tampoco podemos empezar a meterle más cuando no hemos encontrado la solución que tenemos en la actualidad. Pues muchísimas gracias por esta información, Emilio, y seguiremos en contacto también con más actualizaciones que tengas y claro, pues esta información la podemos encontrar también en Proyecto Puente. Muchas gracias, Emilio Hoyos, el presidente del Observatorio Sonora por la Seguridad, con estos datos de Sonora destacando en incidencia de homicidios dolosos. Muchas gracias. Buen día. Buen día, a las 8.